Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos de espiritualidad, filosofía, introspección, pero sobre todo de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de crecimiento psicológico, inteligencia emocional, que nos ayude a nuestro caminar, a nuestro despertar. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablar de algo. Quiero hablar de algo, ya saben, que mis videos como a veces puedo hacer notitas, como a veces no. De repente solo agarro o sea, reboto ideas y digo, esto creo que me gustaría compartirlo con las personas que probablemente se sientan identificadas y puede que les sirva, porque la mayoría de los videos son en base a mi experiencia. Bueno, o sea, sí mi experiencia, o más bien porque yo lo he pasado. Entonces, eh, tengo muchísimos videos que creo que cuando tú empiezas a despertar, cuando empiezas a tener como este despertar, o no un despertar de iluminación, no, sino que empiezas como a ser más reflexiva o más reflexivo contigo mismo, contigo misma, comienzas a preguntarte todo, ya cuestionas mucho. Si antes cuestionabas, creo que cuando caes en este punto, pues empiezas a cuestionar más. Empiezas a cuestionar todo, absolutamente todo, y a veces vas a recibir comentarios como el de que es que piensas tanto, y sí, la verdad es que este camino, este recorrer, este estar despiertos es así. Todo el tiempo van a decir es que preguntas mucho, es que cuestionas mucho, es que piensas mucho. Y no de una manera de sobrepensar para que te detenga, no, sino a manera de reflexión, porque al final de cuentas a eso venimos al mundo, a la tierra, para eso encarnamos, eh, para precisamente eso, para reflexionar y para poder atravesar tal vez nuestros karmas, tal vez nuestras cosas que en algún momento pactamos y se nos olvidó porque tenemos este velo. Entonces, por eso es que la espiritualidad es de mucha introspección, mucha reflexión, la inteligencia emocional, como le quieras llamar, pero específicamente cuando despiertas, pues empiezas a analizar mucho. Y hace ya unas semanas tenía planeado hablar de este tema, que no sé si le vaya a poner así, pero yo le puse, cuando tienes que alejarte de las personas que quieres o estimas. Y aquí no es que te alejes, o muchas veces sí, porque tú tienes que poner un freno, tú tienes que poner un límite y sabes cuándo poner un límite, porque cuando ya empiezas a, a sentirte drenada, drenado, y como que ya no son las mismas, no a manera de arrogancia, sino como a manera de, es que ya no puedo estar con esa persona, no porque, o sea, más bien, a ver, no es que no puedas, ni quieras, pero más bien ya no te hace bien estar con esa persona. No sé si alguna vez les pasó cuando estaban, mm, a mí me pasó que yo cuando estaba en la secundaria, recuerdo que yo tenía pues mi grupo de amigas. O sea, todo mundo tenemos nuestro grupo de amigas, ¿no? Y siempre en la secundaria es como que, pues ya saben, ¿no? Apenas estamos como desarrollándonos, las suprarrenales están por doquier y pues a veces no sabemos ni qué queremos y pensamos cosas porque pues es una etapa donde los seres humanos pensamos demasiado, hacemos poco. Me refiero porque estamos en ese proceso de autoconocernos también y como en este proceso de despertar y nuestra segunda etapa de vida. Entonces, muchas veces en la secundaria, pues es cuando más pasamos por procesos de inseguridades. Entonces, nunca a mí en lo personal me pasó que, les voy a poner este ejemplo, que a mí en la secundaria yo tenía un grupo de amigas
y ese grupo de amigas, o sea, estábamos muy bien y hasta donde yo sentía en ese momento, yo decía, bueno, pues nos la llevamos bien y etcétera, ¿no? Pero siempre hubo una en especial que yo sentía que tenía no conexión, porque también es como que cuesta trabajo tener conexión, aunque ya sabes, ¿no? Es tu grupo, pero no conectas, no conectas. Entonces, ahora que yo ya lo veo desde, o sea, desde lejos, pues era no porque no conectara, era porque muy en el fondo mío, que en ese momento no lo exteriorizaba, no compartía y ni siquiera es gusto, sino ya cuando ya cuando tu energía es distinta, por así decirlo, y no porque en ese momento hubiera sabido yo de, no, claro que no, o sea, yo estaba dormida en ese momento, no tenía como que el discernimiento que tengo ahora, pero ya lo tenía, o sea, ya sabía tal vez que en algún momento iba a despertar y me iba a alejar de esas personas. Y no es que estén mal, o sea, claro que no, y no es que uno esté bien o mal, sino que la energía no miente. No sé si alguna vez han escuchado eso de que, no, la energía no miente. Entonces yo recuerdo que no es que tuviera ningún gusto, no nada, pero en especial como yo nunca fui muy buena para, soy muy social, o sea, soy muy social, pero no es que yo hubiera podido tener una relación muy larga con una amistad, porque yo soy muy entregada en las amistades, en el amor, en todo, y el ser muy entregada a veces, eso te lleva a que te pongas límites y a que te pongas frenos. No que lo dejes de ser, sino que simplemente pongas límites y frenos cuando ya empiezas a tener esta introspección. Entonces, nunca tuve una amistad, pues se pudiera decir que sincera, y recuerdo que en ese momento, aunque no tuviera absolutamente nada en común con esa persona y muy en el fondo de mí me dijera que era una energía distinta, porque tal vez eran gustos diferentes, qué sé yo, pláticas diferentes, objetivos diferentes, pensamientos diferentes, porque claro, todos somos diferentes, absolutamente todos, pero siempre va a haber alguien que te puedas sentir acompañada, que te puedas sentir acompañado, aunque no sea totalmente igual, ¿sí? O sea, claro, pero la energía es la energía. Entonces, llegó un punto donde tuve que, y ya después de años, ya después de años, tuve que poner, no alejarme, pero sí discernir que es diferente y que cuando estaba con esa persona yo me sentía cansada. En ese momento yo no sabía que a lo mejor esta persona sí me ayudaba y sí me rebotaba ideas, pero yo me sentía muy cansada. ¿Por qué? Porque obviamente inconscientemente, y no es que sea mala persona, o sea, realmente no, porque pudiese sonar a vampirismo o no, en realidad no, hay gente que realmente no sabe, porque ella, yo recuerdo que platicábamos muy bien y todo, y me decía, pero yo sentía que yo le daba como más herramientas, esa es la realidad. No sé si les ha pasado que cuando hablan con alguien, cuando viene esa persona a ti, tú puedes darle consejos, cuando te los pide, claro. Tú le puedes dar consejos, tú le puedes orientar, tú esto, tú el otro, pero cuando tú exteriorizas un problema, como que suenan los grillitos, no sé si les ha pasado, como que dicen, o sea, sí, esto ya lo sé, pero yo quisiera que me dijeras más, o sea, esto yo ya lo estoy viendo, pero quisiera que me dijeras más. Porque realmente cuando tú tienes un amigo de verdad o una amiga de verdad, se vuelven
terapeutas, en tus psicólogos, cuando realmente se vuelve genuina o una verdadera amistad. Entonces, por eso es que les digo, no quiere decir que me tuve que alejar porque fuera mala persona, porque fuera un vampiro, no, 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 no. Simplemente porque la energía era distinta y yo sentía que estaba cansada, o sea, me cansaba y me gustaba pasar tiempo con ella porque de hecho recuerdo que yo la buscaba, yo esto, yo el otro. Entonces yo la buscaba, yo la buscaba. Y en aquel entonces, sin este proceso, pues yo decía, claro, o sea, la amiga soy yo, porque en algún momento tú piensas eso, ¿no? De que, bueno, pues nada más yo soy la amiga, yo tengo que buscar, yo esto, infantilmente, o sea, no haces esta reflexión o no introspeccionas. Y cabe aclarar que sigues siendo una persona ya no cercana a mí, pero que de vez en cuando puedo hablar con ella, puedo mandar un mensaje, puedo esto, puedo lo otro, pero ya no, ¿por qué? Porque ya lo entendí. Entonces, y no es que me hubiese alejado, es que simplemente te das cuenta de el nivel energético o el nivel vibracional que tú tienes, que no va a ser el mismo que todos. Entonces, a veces no es que te tengas que alejar del todo, sino que más bien poner ciertas barreras, porque esto me llevó a pensar y me llevó a sentir que no hay persona que cuando esté contigo y si se vuelve una plática medicina, se vuelve una plática que te reconforta, que como que en vez de que te sientas drenada o drenado, te levanta la pila y puedes como salir y seguir con tu día. Entonces, aquí, en estos momentos, yo estoy volviendo a pasar por una situación similar. Bueno, antes de seguir, también me pasó con familiares, también me ha pasado o sea, con familia cercana. No es que no les hablen o nada, simplemente que ya detectas, o sea, ya sabes detectar cuando tienes que alejarte. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño a tu campo energético. Están tomando de tu pila, por así decirlo. ¿Sí? A lo mejor no lo hacen eh, conscientemente, o a lo mejor sí, ya depende de cada quien, ¿verdad? O sea, se va a poner a pensar ustedes y van a decir, bueno, es que esta persona sí es un vampiro energético y me tengo que alejar porque vampiros energéticos, pues obviamente también está la mamá, los hermanos, la pareja, los hijos, infinidad, o sea, entonces ahí es cuando uno tiene que entrar como que este discernimiento y poder saber poner límites y hacer, yo siempre hablo de barreras energéticas o como nuestros cimientos energéticos, siempre hablo de eso porque si uno no tiene su barrera energética fuerte, pues es muy fácil que se drene nuestra energía y es muy fácil que tomen nuestra energía, es muy fácil que nosotros seamos más susceptibles a ansiedad, a depresión y todos este tipo de ataques psicológicos, por así decirlo. Entonces, porque como si en el otro canal habíamos dicho, en el otro video, eh, pues ya sabemos que esos son como energías, porque todo empieza en la psique. Entonces, es muy complicado porque alejarte de una persona que quieres o ponerle barreras a una persona que quieres, pues es demasiado complicado. Una, porque pues ya detectaste, o sea, ya detectaste del sí o sí. Y dos, porque te cansas, o sea, te cansa demasiado, no sé, yo en la actualidad tengo personas que quiero mucho y me cansan, pero también soy consciente que no, o sea, no es que sean malas personas, pero simplemente es que no tienen esta vitalidad o esta energía o su chakra no lo tienen bien trabajado. Y si a mí me costó mucho trabajo y no quiere decir que todavía lo tenga, uy, sí, súper trabajado, no, pero eh,
pues nuestros campos energéticos empiezan a sentir, y cuando tú empiezas a ser consciente tu cuerpo energético, de verdad empiezas te vuelves una descifradora de lo sutil. Entonces es lo que yo me he estado convirtiendo, como ver lo sutil, y a veces eso va a hacer que la gente te voltee a ver como, y ni siquiera que te voltee a ver, porque la gente sí te voltea a ver, pero solamente para juzgar. Pero cuando ya empiezas como a tener ese conocimiento de que, ok, es mi campo energético, porque ya la ciencia dijo que somos energía, entonces, y no es que la ciencia lo haya dicho, sino que nuestra alma, nuestra psique, sabemos que todo es energía, por eso es que se hacen las limpias, por eso es que todo empieza en el campo energético, por eso es que ahora ya hay más médicos, ahora sí que saben que también hay un cuerpo sutil, ¿sí? Hay un cuerpo energético, ya hay más médicos, no tantos, pero ya hay más médicos que recomiendan salir a la naturaleza, que recomiendan las respiraciones, que recomiendan los mindfulness. ¿Por qué? Porque todo es vibración y energía. Entonces, obviamente somos una pila, todos somos una pila emocional, una pila energética. Entonces, si nosotros nos rodeamos de personas que su batería la tienen atascada u oxidada, pues por ende pues van a agarrar de tu pila, de tu energía. Y vuelvo a lo mismo, no quiero que esto se piense como un vampirismo o algo así, porque no es el chiste, sino que más bien aquí es cuando te tienes que alejar un poco o un mucho de personas que realmente estimas, porque esas personas no se han puesto a trabajar en su interior o en su energía. Y no quiere decir que sean malas personas, no, simplemente es porque o no es su momento, no es su etapa, en algún momento lo harán o tal vez no, ¿sabes? Entonces, es muy complicado y es muy difícil. Es muy difícil porque también tú tienes que tomar decisión. O sea, ya cuando eres consciente de todo eso, tienes que tomar una decisión sí o sí. Sí o sí, porque eso, a su vez, te va a repercutir a ti. O sea, si ya sabemos que te causa cansancio, miren, les voy a poner un ejemplo. Yo en la actualidad, o sea, hace ratito les iba a decir y me fui por otro lado, bueno, por donde mismo, pero empecé a decir otra cosa. Yo en la actualidad tengo personas así cercanas que cansan demasiado. Y lo que hago y lo que hice en algún momento es mejor ya no estar tan cerca de esas personas, o cuando estoy cerca de esas personas por X razones, lo que hago es eh, hacer consciente a mi campo energético y cerrar mi campo energético para que no me drenen la energía. ¿Y cómo es que la drenan? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás, voy a poner un ejemplo general. Cuando tú estás platicando con una persona y está súper bien la plática y es súper temprano y te estás tomando un café y esto y el otro, y de repente empiezas a sentir como este cansancio, como, o sea, como por qué me está dando sueño, como por qué, y están teniendo una plática en la que a lo mejor ella te pide un consejo y esa persona te está pidiendo un consejo y de repente empiezas a sentir como que ya te quieres ir o esas pequeñas alarmas es porque, obvio, o sea, es porque te está drenando, es porque está drenando tu creatividad, tu emoción, tus ideas. Y no quiere decir que la creatividad no dé ideas de hacer arte o estas cosas, no, sino que más bien está, porque la creatividad se usa para el día a día, o sea, puedes ser muy creativa para solucionar una cosa, a lo mejor si eres ama de casa, puedes ser muy creativa para solucionar cosas, muy creativa
para tener buenas, para rápido decisiones. O sea, la creatividad no nada más es arte, por así decirlo, no. O sea, la creatividad se usa para muchísimas cosas y hay personas que no tienen creatividad para resolver sus problemas. Y esto, obviamente, es porque pues, su energía vital, su campo energético está bloqueado, porque tal vez no ha tenido este discernimiento o esta introspección profunda, o tal vez sí, pero no quiere hacerle frente. ¿Sí me explico? Entonces, eso te drena. Y luego también es muy doloroso porque aquí puse, eh, cuando, justo cuando tú pides un consejo, hace días yo estaba platicando con, con mi esposo y le dije, es que no es que me sienta sola. Yo tengo muy pocas personas, pero 2 personas con las que puedo sentarme a platicar y no me siento ni cansada, no me siento drenada, no me siento que me pueden dar consejos, porque cuando empiezas tú como a despertar, tus, tus problemas no se vuelven los simples. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Es como los problemas de la secundaria, de que fulanito me dejó de hablar, o sea, ¿sabes? O sea, como que esta madurez emocional te la va dando el tiempo. Y hay personas que se quedan atascadas en ese tiempo, porque siguen teniendo discusiones muy tontas, muy de secundaria, o sea, como que dices, ya se quedó muy atrás y yo sí le puedo dar esos consejos porque yo ya pasé por eso, porque ya puedo ofrecerle un consejo, ya puedo ofrecerle una creatividad para que pueda solucionar eso, para que pueda hacer esto. Y, y no sé, te estoy hablando de que a lo mejor esa persona ya tiene suficiente edad para decir, ok, o sea, ya no deberías estar pasando por estos temas. Entonces, se siente muy frustrante cuando tú te sientas a hablar con alguien y solamente tú hablas, tú hablas, tú hablas, tú hablas, tú hablas para un consejo. Pero cuando tus temas ya no van de eso, o sea, como que ya sobrepasaron eso, porque obvio, yo por ejemplo no puedo platicar con esas personas eh, que tal vez existe los ataques psíquicos, tal vez no le puedo platicar que estoy canalizando, no le puedo platicar cosas que a lo mejor no va a entender o porque te va a juzgar o tal vez no, pero solamente te va a escuchar y tú no necesitas que te escuchen, a lo mejor tú necesitas como este rebote de ideas, como cuando estás con una amiga medicina o un amigo medicina y que no te sientes drenado y que te empieza a entender y empieza la plática y no porque hay muchas personas, fíjense, yo a la persona con la que no me siento drenada, eh, cuando yo le digo, mira, lo que pasa es que la vez pasada soñé esto y bla, bla, y empiezo yo como que a contarle y entonces ella me puede decir también de que no, mira, es que sí, fíjate que yo también alguna vez soñé con lo mismo y te empieza a rebotar ideas y te empieza a dar como respuestas, no respuestas a tu sueño, sino respuestas a lo que ha estado aconteciendo en tu día o ese clic o esa epifanía que dices, bueno, sí es cierto, es que sí saben, o sea, sí, yo sé que sí me estás entendiendo, yo lo sé que sí. O sea, y entonces, cuando tienes ese tipo de amistades que ya te pueden decir, y ojo, no que, porque también con las amistades que puedes empezar a hablar de que la energía, los sueños, el astral, dimensiones, también pueden hablar y se puede hablar de todo. O sea, se puede hablar de todo y no te sientes cansada o no te sientes cansado. Y luego también está este tipo de amistades que te drenan porque a lo mejor nada más están viendo el defecto de enfrente o ya están criticando. Entonces,
cuando tú quieres a ese tipo de personas y ya no estás en esa sintonía, como que a veces dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Y no quiere decir que sean malas personas, o sea, lo vuelvo a repetir, no son malas personas, simplemente están en esa etapa y está perfecto. Pero ahí es cuando tú ya empiezas a alejarte de alguna manera o como que de repente te encuentras, pero te vas. Como que tu misma energía dice, no, pues ya me protegí, ya va para esto, y te vas a la luna, te vas al sol, y ya, ¿sí? O sea, porque a lo mejor pueden ser muchas circunstancias las que tú estés pasando, pero sí es muy difícil este caminar de, de, de empezar como a ver más allá de lo tangible, de lo que puedes tocar, de lo que puedes ver. Y eso le decía yo hace días a mi esposo, de que, porque me dijo, fui con una persona a hablar con la que les digo que tuve una reunión con esta persona, que me sentí súper bien, pude decirle y me entendió, nos entendimos, platicamos y no me sentí cansada. Y le dije, porque me dijo, ¿y lloraste? Y yo, sí, porque yo también lloro, o sea, claro que también lloro, pero ya lloro de una manera obvio, o sea, sí lloro y sí lloramos, o sea, y sí vas a llorar, pero porque dices, es que sí, esto era lo que necesitaba escuchar, esto era lo que necesitaba escuchar. Y no es que lo necesitaras, porque eso viene del ego, sino que más bien esto ya lo sabía dentro de mí, pero te hace no confiar muchas veces estos pensamientos de, ¿y si no es cierto? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Entonces me dijo, ¿pero cómo? ¿Te sientes sola? O sea, él me preguntó, mi esposo, me dijo, ¿pero cómo? ¿Te sientes sola? Y le dije, no, es que no es que me sienta sola. Yo sé que no estoy sola porque yo nunca estoy sola. A pesar de que soy una mujer muy aislada, por así decirlo, no me siento sola porque tengo el amor de mi esposo, tengo el amor de mi hijo, tengo el amor de mi mamá, de mis hermanos, me tengo el amor que me tengo yo, pero no me siento entendida y no un entendimiento de que no encaje, no, simplemente es que mi tribu apenas se está formando. Entonces también por eso creo que abrí este canal, porque nos vamos a ir formando de tribu, de manada, de que podamos entender que la espiritualidad va desde adentro y no es de que si me sigues o no me sigues, o de que tengas que hacer lo que yo tengo que hacer, lo que yo hago, o no, simplemente de que despiertes, de que despiertes, te desprogrames, ¿sí me explico? Entonces, eh, le dije, no, no me siento sola, simplemente es que es eso, que yo a veces siento que yo puedo escuchar, que puedo aconsejar cuando me piden un consejo, y cuando yo quiero un consejo, no me pueden decir, no me lo pueden decir. Y no es que no puedan, es que tal vez no están en ese momento, simplemente. Y así se siente. Entonces, por eso es que quise hacer este video, porque probablemente tú también te sientes así, de que tú puedes dar muchos consejos, pero cuando quieres tú un consejo, no un consejo superficial, vamos a ponerle así, y no tienes quien te lo dé. Entonces, es eso, que a veces duele o es complicado el poner ese límite energético, porque este ya ni siquiera es un límite físico, no, es un límite energético. Son límites energéticos los que tú tienes que empezar a poner. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a, a, a tomar en cuenta tu energía, todo empieza a cambiar. Todo, todo. Es como que las piezas te empiezan a embonar. Y ojo, no a manera de desenraizarte de la tierra, porque tienes que vivir aquí en la tierra, ¿sí? O sea, tienes que anclarte a la tierra, pero saber que está a lo sutil. Y no se trata de eso, porque si no, pues también caerías
en una psicosis, en un ataque energético, y pues también podría ser un mago caído o una bruja caída, porque como un fanatismo, ¿sí me explico? No, entonces solamente tienes que ser congruente con todo lo que dices, haces y piensas, para que no se fragmente, esa es la palabra, para que no se fragmente tu psique. Tienes que vivir en la tierra, tienes que convivir, tienes que esto, pero la tierra es dual, somos duales. Entonces, no es que tengas que dejar de hacer algo para dedicarte a algo o no, simplemente es poner barras energéticas y saber que existe. Así como existe, así como ves tus manos, también tu energía está. Y poco a poco, tal vez, a lo mejor con la práctica y con cosas que tú vayas cambiando con tu alimentación, con tus pensamientos, vas cambiando toda esa vibración, toda esa frecuencia de tu energía, tu kundalini, pues a lo mejor en ese momento vas a empezar a ver la energía de las manos, a sentir la energía de las manos, que se siente. No nada más ya las vas a poder tal vez tú creer que está, aunque no lo veas, sino que la vas a ver a nivel de que vayas como haciéndolo consciente. Y solo eso. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Eso era lo que les quería compartir. Espero que ustedes también hagan sus propias anotaciones, sus propias discernimientos, su reboten ideas, lo acomoden a la etapa que están viviendo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo y pues muchas gracias por estar aquí. Bye.